para poder reencontrarnos, reconocernos, entendernos. Hay que escuchar argumentos, ustedes lo hacen a través de la pantalla de Globovisión. La etiqueta argumentos contradicciones, porque vaya que ha habido contradicciones esta semana. Semana convulsa, muchas noticias. A lo largo del año anterior hablábamos mucho con los argumentos que contenía de la reinstitucionalización. Y justamente cuando hablamos de reinstitucionalización, no debemos enfocarnos únicamente en la Asamblea Nacional. También está el Consejo Nacional Electoral, cuyos rectores, y ahí este punto es bien importante, deben ser nombrados por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Sobre todo cuando uno de los puntos justamente más debatidos ha sido el número de votos a favor o en contra de las opciones. Muchos números no cuadraron. Repetimos la pregunta entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Por Acción Democrática se abordó este tema, lo hizo el diputado Carlos Prosperi, lo hizo a través de Primera Página, y aquí tenemos su argumento. El artículo 296 de la Constitución es claro cuando establece que el Consejo Nacional Electoral o los rectores del Consejo Nacional Electoral tienen que ser nombrados por la Asamblea Nacional con las 2/3 partes de sus integrantes. Bueno, ustedes tienen 112 diputados. ¿Hasta cuándo van a engañar a la gente? Lean, estudian antes de venir a decir cosas traídas por el cabello. Por eso hoy tenemos que hablarle con la verdad a Venezuela. Ahora nosotros no podemos decir que tenemos 112 diputados hoy en día para nosotros nombrar el CNE solos desde la Asamblea Nacional. Tiene que haber un acuerdo, nosotros lo hemos dicho, nosotros tenemos que buscar una solución a esta crisis, y la solución a la crisis de Venezuela pasa por un proceso de elecciones libres y transparentes donde se convoquen unas elecciones para poder definir el destino de Venezuela. A ver, Prosperi habla de acuerdos políticos. ¿Es posible en este momento acuerdos políticos con una oposición tan dividida y cuestionada moralmente? Con un gobierno al que se le acusa también de negociar con factores opositores para crear una oposición a su medida. Igual siempre hay que apostar por alcanzar acuerdos que favorezcan a la totalidad del país, a Venezuela entera, a los habitantes. En la retórica todo pinta bastante bien. Lo que hay es que justamente esperar los resultados. Mientras vamos a seguir escuchando argumentos. El de Julio Chávez, por ejemplo, que fue recuperar el carril constitucional. Así lo dijo. ¿Qué es lo que estamos insistiendo nosotros? Que se retomen los acuerdos de la mesa de diálogo, que sigamos avanzando en el proceso de que esta Asamblea Nacional, esta Junta Directiva, vuelva al carril constitucional, que recuperemos la vía de reinstitucionalizar, que avancemos en la primera fase de la comisión preliminar para escoger el Comité de Postulaciones Electorales, avanzar en lo que se está discutiendo en la mesa de diálogo, porque en definitiva hacia eso es que apunta, me imagino, la gestión de esta Junta Directiva y es la aspiración del pueblo venezolano. Esa aspiración del pueblo venezolano sigue siendo recuperar la confianza, recuperar lo que también hemos llamado la ética política, y que los políticos den verdaderas demostraciones de moral y además sincerar lo que es la vida parlamentaria. Esto también es posible. Esta preocupación la sacó a colación Claudio Fermín en Primera Página, cómo poder también sincerarse en este sentido, cómo ubicarse en ese carril de la vía parlamentaria por la salud política de Venezuela. Lo dijo así. Nosotros tenemos que sincerar la vida parlamentaria y por eso yo quiero hacer un llamado frente a este patuque que tenemos este enredo donde es difícil poner de acuerdo a gente más o menos informada. Sí, pero yo creo que tenemos que reflexionar en serio. Yo le hago un llamado a los sectores que han venido promoviendo la abstención desde hace años, a los sectores que ya tienen preparado un argumento para promover la abstención si el Consejo Electoral no tiene algún miembro de ellos. Revisen eso, porque con abstención, si la gente no participa, no vamos a resolver este caos de la Asamblea Nacional en la próxima elección. Eso es algo que hay que revisar cívicamente, no partidistamente. Por cierto que el presidente del Partido Soluciones estuvo bien consultado esta semana sobre diferentes temas, no solo por el tema central que es la Asamblea Nacional, sino también por otros tantos. Claudio Fermín abordó, por ejemplo, un tema bastante sensible y álgido que nos permite enlazar
con ese punto central del día de hoy, que son las contradicciones, un tema que también ha sido noticia y que también, insistimos, está lleno de contradicciones, y es el de los presos políticos o políticos presos, porque aquí insistimos en eso, el calificativo no importa. Lo que importa es que lo acordado en la mesa de diálogo no se cumplió. Claudio Fermín, por cierto, señaló que ya hasta pena justamente daba dirigirse sobre ese tema porque no se ha cumplido. Él sobre eso ha solicitado una ley de amnistía. Pero lo que vamos a ver ahora es otra entrevista que se le hizo en una emisora de radio, en Unión Radio, y justamente vamos a ver este portal web donde titula Declaraciones de Claudio Fermín. Volvemos al tema de la Asamblea Nacional también un poco para cerrarlo. Él ha dicho que si la Asamblea Nacional funcionara de verdad, pues la mesa de diálogo no existiría. El presidente del partido Soluciones afirmó que los venezolanos necesitan una Asamblea Nacional plural, donde no se repitan los esquemas de improvisación golpistas, enajenación de bienes nacionales, de confrontación extrema que se han dado en la Asamblea Nacional. Él incluso ha insistido que la Asamblea es algo sagrado, que justamente si la Asamblea Nacional estuviera funcionando de verdad, pues esa iniciativa, esa mesa de diálogo nacional no existiría, porque la mesa de diálogo no es más que un escenario supletorio de una asamblea que no existe. Él aseveró que el Parlamento debe trabajar para que la gente distinta converse y discuta justamente sobre sus diferencias, sobre el diálogo nacional. Él ha dicho que ratifica su respaldo a la iniciativa de diálogo que adelanta el gobierno y algunos factores de la oposición desde el mes de septiembre, y aseveró que el mecanismo permite avanzar en soluciones a la situación actual. Incluso sobre ese tema, decíamos, de los presos políticos, él hizo una solicitud expresa y justamente al final de este sumario aparece, es esa ley de amnistía. Indicó que él ha hecho ese planteamiento al Ejecutivo, un proceso de amnistía. El presidente Maduro le haría un gran servicio al país y decreta una amnistía, y si esta nueva legislatura estudia un proyecto de amnistía. Es una figura que además no es compartida por la mayoría de los presos políticos, porque algunos insisten en que esa figura de la amnistía no aplica cuando no hay nada que perdonar. Si no hay delito, no aplica la amnistía. Justamente ese tema, decíamos que ha sido bastante sensible, que al final del año 2019 cobró tanta fuerza. A principios de este 2020 fue noticia cuando se anunció la liberación de 14 personas con medidas cautelares como resultado de la Mesa de Diálogo Nacional. Lo que tenemos acá, página de Globovisión, justamente refleja el momento en que se hizo el anuncio de esta liberación de 14 personas. Decía que en las próximas horas, y así ocurrió, serían liberadas 14 personas que se encontraban privadas de libertad como resultado de una nueva ronda de negociaciones en la Mesa de Diálogo Nacional. Aparece incluso la lista de beneficiarios. No todos los allí incluidos son presos políticos, habían también algunos presos comunes, pero esa larga lista con la cual tanto se habló a finales del año anterior, que supuestamente iban a salir en el mes de diciembre, en Navidad o antes de terminar el 2019, pues no salieron. Es un tema pendiente por el cual Claudio Fermín continúa abogando. Son breves argumentos, como vemos, que dibujan lo que se dice hacer, pero que a ratos se contradice con la realidad nacional. Y justamente por eso queríamos cerrar este programa con lo que hemos etiquetado como breves argumentos que dibujan justamente esa parte de la realidad nacional que se sufre, que se padece y que a ratos también hace parte de un mar de contradicciones. Queda la reflexión, porque no siempre se trata de vencer, sino de convencer. ¿Con qué? Con verdaderos argumentos que permitan de alguna u otra manera recuperar la confianza, que fomenten la tolerancia y que también impulsen una ética política, esa que todos merecemos. Agradecemos como siempre su muy amable atención. Quédense en Globovisión. Será hasta una próxima oportunidad.